Bien, a continuación vamos a hablar de los pronombres. Los pronombres son estas palabras que a diario utilizamos que sustituyen a los sustantivos y realizan sus mismas funciones. Que morfológicamente, es decir, en su forma, son variables en género, número y a veces en persona, y adquieren también el significado del sustantivo al que sustituyen. Dicho en palabras más sencillas, son esas partículas que a diario utilizamos como yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ahora bien, aunque en nuestro uso diario los utilizamos eh, cuando sea necesario, hay muchos que también utilizamos muchos pronombres, pero que no reconocemos como tal, puesto que la clasificación de los pronombres es bastante amplia. Podemos hablar de los pronombres personales, que fueron las que ya dijimos, y los pronombres personales átonos, es decir, me, nos, te, la, los. Esos son los pronombres personales átonos, es decir, que son los que funcionan como complementos directos o indirectos. Los hay los reflexivos, como me, nos, te, se. Los posesivos, mío, tuyo, suyo. Los relativos, los numerales, los interrogativos, los indefinidos. Como vemos, es una lista bastante larga. Pero yéndonos al tema que nos ocupa, que es la diferencia entre el uso de los pronombres en la lengua de señas colombiana y el uso de los pronombres en el español, vemos cómo los usuarios tienen un uso limitado de estos pronombres. Podemos decir que utilizan los más sencillos o los más conocidos, que son los pronombres personales tónicos, ¿sí? Los que funcionan como sujeto o atributo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, o bueno, ustedes, ellos, ellas. Esos son los que más utilizan porque en el diario vivir son los que nosotros utilizamos. Pero al hacer construcciones más amplias, más ricas, hay cierto limitante que podemos observar. Por ejemplo, a la hora de construir una frase como yo voy contigo al médico o yo voy contigo de compras. Al pasar esa idea a lengua de señas escrita, podríamos decirlo, eh, el uso de ese pronombre, por ejemplo, conmigo o contigo, es limitado, ya sea por desconocimiento, aunque eso podríamos decirlo que también los usuarios del español lo desconocemos. Como ya vimos, es una clasificación bastante amplia. Pero entonces a la hora de construir esa frase, yo voy contigo a mercar o yo voy contigo al médico, no utilizan ese pronombre tónico, contigo o conmigo, sino más bien utilizan construcciones para dar a entender la misma idea. Por ejemplo, tú y yo ir médico, o médico ir, o tú acompañar a mí, o yo acompañar a ti, ir comprar, por decirlo de una manera. Entonces, como vemos, la construcción, cuando requiere más amplitud, se ve limitada, podemos decir por el desconocimiento, y asimismo por la gramática como tal de la lengua de señas que veíamos la presentación presi, ¿no? La gramática como tal, la estructura tópico-comentario, se ve reflejada también al escribir temas como pronombres. Asimismo, podemos hablar de los pronombres numerales, ¿sí? Que son, por ejemplo, uno, tercero, doble, mitad. Esos también se pueden ver un poco limitados. Por ejemplo, yo vivo en el tercer piso o en el piso tercero. Generalmente el usuario sordo va a escribir yo vivir apartamento piso 3, que no utiliza el pronombre numeral como tal, sino el número del piso. Entonces, como vemos, podemos decir que es falta de conocimiento. Asimismo, podemos entonces ver que la clasificación de los pronombres, por ser tan amplia, constituye una dificultad a la hora de utilizar el español escrito por parte de las personas sordas.